Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Hoy me acompaña el profesor Cristian Iriarte. Te saluda Cristian Solari primero. Cristian Iriarte, que bueno, es un preparador físico argentino que hace muchos años que vive en Italia, que ha asesorado equipos europeos, equipos sudamericanos, ha sido preparador físico del Club Milan de Italia, es profesor de la UCAM, del máster de preparación física de fútbol, uno muy importante que se da en España. Y nos va a acompañar hoy con una temática muy, muy importante y también nos preparó unos slides en la explicación que tiene que ver con una mirada por ahí diferente, un cambio de paradigma en la mirada del GPS. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a vos y a todos los que nos escuchan, los que ven el video. Sí, Bueno, la idea adelante, un poco es adelante. compartir un, este, una especie de anteprima, porque yo en mi experiencia trabajando en clubes o asesorando distintos clubes e instituciones, hemos encontrado en el último periodo de tiempo que superada la primera experiencia de trabajo con tecnología para analizar la carga externa o los rendimientos en partidos, en competencia, que en una primera etapa es como que todos estábamos haciendo las primeras experiencias y estábamos desarrollando a través de la prueba y el error las mejores maneras de poder interpretar y utilizar esa información para mejorar procesos de entrenamiento, para controlar el estado de forma de los futbolistas, para controlar el nivel de condición física, para encontrar las correlaciones entre las propuestas de preparación física y el rendimiento competitivo, porque la tecnología también nos permitió establecer una correlación entre la propuesta de entrenamiento y los resultados que se expresan en el partido. En el siglo pasado, trabajamos con una hipótesis de que un trabajo orientado a la fuerza, la velocidad, la resistencia, la velocidad de reacción, al salto, etcétera, etcétera, iba a tener un impacto en la capacidad de rendimiento en el partido. Pero nos tenemos que valer de evaluaciones indirectas, como las evaluaciones de laboratorio, y evaluar con fotocélula la velocidad, pero siempre descontextualizar el juego. Evaluamos un test y un retest, por ejemplo, de alguna cualidad de resistencia. Hacíamos lo mismo con la capacidad de salto y lo mismo con la fuerza. Bueno, la tecnología nos permitió ir a analizar en el contexto específico de juego cuál es el nivel de rendimiento que expresan los futbolistas y a partir de ahí empezar a buscar las mejores propuestas de trabajo para el modelo de juego, los requerimientos que plantea un campeonato o un tipo de competencia en particular. ¿Qué ocurrió? Superar esa primera etapa que era como de primer contacto con la tecnología, con los providers, todos los sistemas de traducción, de recoger toda esa información y aprender a ponderarla. ¿Qué ocurrió? Surgió un nuevo problema que es que muchos analistas o muchas áreas de Sport Science que hacen análisis de la performance en competencia, carecen de una matriz de criterios interpretativos. Vale decir, si un jugador X durante 6 partidos me expresa un rendimiento de 8 y los últimos 3 partidos me expresó un rendimiento de 6, no podemos ser tan primitivos y lineales de llegar a la conclusión rápida de que ese jugador está perdiendo su estado de condición física. Tenemos que entender qué ocurre en la dinámica del juego, en toda la sucesión de eventos que van a constituir la fenomenología del juego, para entender por qué un jugador expresó un nivel de rendimiento físico ligeramente inferior. Puede ocurrir que sea por una pérdida de condición física, pero también puede ocurrir porque el jugador no fue convocado desde el juego a participar activamente en su zona. Entonces aquí aparece la necesidad imperiosa y es una etapa en la cual no se puede trabajar en el análisis de rendimiento, de desarrollar una matriz interpretativa. Esa matriz interpretativa, ahora es lo que vamos a empezar a mostrar, básicamente es abrir espacios de reflexión sobre algunos elementos constitutivos que son constantes del juego y a partir de eso empezar a
desglosar cómo cada uno de estos elementos, según cómo se presentan variaciones, modificaciones, tanto intrínsecas como en la relación que se generan con los otros elementos, esto nos va a cambiar o modificar un perfil de esfuerzo. Un perfil de esfuerzo que puede ser de mayor exigencia, de menor exigencia, puede cambiar la exigencia en cuanto a la orientación. Puede ser que un tipo de juego nos plantea una exigencia alta a nivel de fenómeno mecánico de aceleración, deceleración, y otro contexto de juego nos plantea un alto nivel de exigencia a nivel bioenergético metabólico. Bueno, la idea es, como en primera medida, identificar cuáles son esos elementos constitutivos. Esos elementos constitutivos que son constantes en el juego son estos 5 elementos que se ven aquí arriba de este slide, de esta primera slide, que son el balón, el espacio, el tiempo. Los compañeros, quiere decir cómo un jugador o cómo un equipo se relaciona entre ellos para resolver el desafío que plantean los adversarios. Vale decir que en función de cómo se relaciona un equipo en un sector, en el campo total, en un espacio parcial, etcétera, si es más eficaz que el adversario en cómo ocupar el espacio, en cómo comunicar, en cómo generar un juego asociativo, esto puede influir no solamente en el perfil de esfuerzo, sino también en el nivel de eficacia. Porque después vamos a ver que desde el punto de vista del análisis de rendimiento, con una perspectiva monodimensional de analizar todo desde la perspectiva del rendimiento físico, podemos interpretar de manera mucho más profunda, detallada y precisa qué es lo que ocurre en un partido. Pero a veces un perfil de esfuerzo o una capacidad de trabajo superior a los valores que se expresaban previamente, puede ser positivo para nosotros como preparadores físicos para comprobar que nuestras hipótesis de trabajo, nuestras propuestas, están teniendo una incidencia positiva en la capacidad de rendimiento de ese equipo. Pero hay que vincular esa mayor capacidad de realizar esfuerzos durante más tiempo o de más alta intensidad a los niveles de eficacia en el juego, porque nosotros tenemos que tener muy en cuenta un aspecto que para mí es como determinante y un punto central en la diferencia de lo que es el entrenamiento de fútbol de la condición física del siglo XXI respecto al siglo XX. Nosotros somos preparadores físicos de fútbol, no somos preparadores físicos. ¿Qué quiero decir? Que si yo mejoro la capacidad de trabajo, pero esto no se expresa en mayores niveles de eficacia del juego, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Exacto. Entonces, en el partido se me hace necesario contar con una capacidad de interpretar, de decodificar la información que surge del partido del juego a través de toda una cantidad de métricas que depende de qué proveedor utilicemos, son más o menos, pero en definitiva hay muchas que son comunes y constantes. Y acá es donde se hace falta abrir un espacio de reflexión importante e ir a analizar esto que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, primer punto de estos 5 elementos constitutivos, el balón. ¿Qué ocurre? El perfil de esfuerzo. ¿Trabajamos igual cuando el balón lo tenemos nosotros o lo tiene el adversario? No. Ya sabemos, después de más de 20 años de trabajo con GPS, que en la fase de recuperación de balón hay un nivel de esfuerzo físico más elevado que cuando el balón lo tenemos nosotros. Ahora bien, ¿qué otra información pudimos recabar en 2 décadas? Bueno, no solamente que trabajamos más, sino que ese trabajo superior no es homogéneo. Cada reparto, y también depende de cómo es el modelo de juego, la filosofía de juego que cada director técnico propone a su equipo, tiene un incremento del esfuerzo diferente. Un atacante, un centrocampista, un defensor tiene una distinta respuesta, un distinto perfil de esfuerzo cuando no tenemos el balón respecto de cuando tenemos el balón. O sea que fíjense como ya analizando una variable de quién tiene el balón, lo tenemos nosotros o estamos tratando de recuperarlo, bueno, aparece una fase que es la fase de recuperación de balón, que implica esfuerzos de mayor exigencia. Esa mayor exigencia puede ser duración, intensidad, tipología
orientación, relación, trabajo, pausa, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a analizar las métricas, vemos que se trabaja más. Bueno, a partir de esto, sabemos que esto que ocurre en el partido, nosotros deberemos analizar y, por ejemplo, a partir solamente ya de este aspecto, podemos empezar a desarrollar hipótesis de qué es lo que ocurre con el perfil de esfuerzo de nuestro equipo cuando nuestro equipo es dominante, qué perfil de esfuerzo prevalece. Y cuando nuestro equipo no logra imponer el dominio del juego, sufre o tiene que adaptarse o responder al dominio del adversario, hay otro perfil de esfuerzo. Y acá empiezan a aparecer contextos muy diferentes, que es lo que en algunas literaturas de análisis plantean cómo analizar el contraste de los distintos hipotéticos escenarios que se pueden dar en el partido, en la competencia, que es, por ejemplo, si nuestro director técnico propone un juego asociativo de posesión de balón, puede ser que cuando nosotros logramos imponer condiciones, somos dominantes en el partido, puede ser que tengamos la posesión de balón por el 60% del tiempo efectivo de juego. Entonces, si el tiempo efectivo de juego es 55 minutos, nosotros tenemos el balón, por ejemplo, 33 minutos. Significa que de un partido que como tiempo efectivo de juego, supongamos, analizamos 55 minutos de tiempo efectivo de juego, hay 33 minutos que trabajamos a una intensidad ligeramente inferior. ¿Por qué? Porque tenemos el balón nosotros. Bueno, ¿qué ocurre? Eso es un escenario, un contexto posible. Pero puede ocurrir que en un partido no somos dominantes en la posesión de balón. Entonces, si el balón lo tenemos el 30% del tiempo efectivo de juego, eso implica que el 70% de 35 minutos, que son casi 37 minutos, vamos a trabajar una intensidad de esfuerzo físico muy alto. Fíjense como solamente analizando un elemento de los cinco, que es el balón, y analizando los posibles escenarios, si el balón lo tenemos más nosotros o lo tiene el adversario, cómo surgen dos contextos posibles de esfuerzo físico absolutamente diferentes. Uno es de un esfuerzo medio y uno de un esfuerzo alto submáximo. Entonces, fíjense cómo depende quién domine el juego, me aparecen dos posibilidades. Y esto es lo que debe resolver la preparación física. La preparación física de nuestro siglo, del siglo XXI, justamente es esto, trabajar en las hipótesis de todos los escenarios posibles que pueden ocurrir en competencia y yo tener a mi plantel preparado para responder a esos desafíos. Y esto ocurre que cuando no se trabaja de esta manera, ocurre que a veces un equipo que trabaja, que juega a través de una filosofía de juego asociativo, cuando es dominante, a lo mejor 10, 12 partidos, es dominante, tiene un rendimiento muy bueno, tanto en los resultados como a nivel de baja incidencia de lesiones, rendimiento muy estable físicamente o que evoluciona de manera positiva. Todo un análisis que nos da muchos indicadores objetivos y subjetivos de que todo tiene una evolución positiva. Sin embargo, nos tocan a lo mejor dos o tres partidos de Copa o dos partidos de Liga, de Campeonato Nacional, que nos plantean un escenario diferente y vemos cómo en cuatro o cinco partidos que se hacen en 2 semanas, duplicamos la cantidad de lesiones y el rendimiento físico no es positivo. ¿Por qué? Porque no se trabajó pensando en todas las hipótesis de escenarios posibles del juego. Se trabajó solamente en responder a los requerimientos del modelo de juego en condiciones de dominancia, pero no de sometimiento a la dominancia del adversario. Fíjense qué interesante esto porque acá se abren distintos emergentes conceptuales que son importantes para que nosotros, como preparadores físicos, con el área de Sports Science o de ciencias aplicadas al rendimiento, podamos desarrollar propuestas de entrenamiento y también de análisis. Claro. El hecho de que yo cuando soy dominante puede ser que trabajo el 60% del tiempo efectivo a una intensidad que es menos que su máxima. Y cuando soy dominado estoy obligado a trabajar el doble de tiempo a una intensidad mucho más alta,
Bueno, esto claramente que nos da perfiles de esfuerzo distintos y con un nivel de exigencia superlativo. Ya solamente realizar estos aspectos de tiempo y de fase de posesión de balón en recuperación de balón nos da dos escenarios y muchas indicaciones de cómo entrenar. Otro aspecto referido al balón tiene que ver con la velocidad que se desplaza el balón. Hay un aspecto muy importante que se descubrió ya hace una década, que es en la medida que el balón se mueve más rápido, se desplaza más, etcétera, la intensidad de esfuerzo que los jugadores deben realizar es más alta. Y hay una correlación casi lineal. Vale decir, si nosotros analizamos un entrenamiento donde el balón se mueve en una velocidad promedio de 7 metros por segundo y tenemos un perfil de esfuerzo de cada jugador que lo podemos ver en las métricas. Si analizamos si esa misma ejercitación se lleva a cabo con el balón que se mueve un 10% superior a la velocidad respecto al ejercicio precedente, vemos que el esfuerzo de los jugadores aumenta por lo menos en la misma proporción. Puede ocurrir que algún futbolista trabaje incluso a valores superiores. Entonces, esto significa que es algo que ya sabíamos, que es que obviamente si el balón se mueve más o si el balón se mueve a una velocidad superior, obviamente que nosotros tenemos que correr más y correr más rápido. Ahora, lo importante es que ahora la tecnología nos dio la relación que hay entre esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos los entrenamientos, no me alcanza solamente trabajar la fase de recuperación de balón 20 minutos el martes, el miércoles, 20 minutos el jueves. Tengo que hacerla a un ritmo, a una relación espacio-tiempo de desplazamiento del balón, que sea lo más similar posible a lo que ocurre en competencia. Porque si yo trabajo en la fase de recuperación de balón pero a un ritmo, a una intensidad más baja, no me entrena para lo que ocurre en el partido. Es como si yo voy al gimnasio y hago squat con 40 kilos, pero después el partido me exige hacerlo con 100 kilos. Bueno, hacerlo con 40 no me prepara. Bueno, esto es algo parecido. Y aquí vemos algunas referencias cuantitativas de esto, de las velocidades a las cuales se desplaza el balón en distintos tipos de campeonatos, Champions League, Premier, Bundesliga, la Liga Española, la Serie A, y que tiene que ver también con la idiosincrasia o el modo de sentir el juego, más allá de cómo uno proponga un entrenamiento, un ejercicio, la respuesta está fuertemente condicionada por cómo siente el juego cada país, cada movimiento. Nunca hay que olvidar que el juego también es una expresión de tradición, tiene raíces culturales, tiene raíces identitarias. Entonces, ocurre que se han hecho muchos estudios sobre esto, que el mismo ejercicio propuesto en Argentina, propuesto en la Bundesliga, propuesto en Australia, propuesto en Singapur, tiene respuestas en las métricas de esfuerzo diferentes. ¿Por qué? Porque un jugador en un país, por ejemplo, en Asia, nadie prueba gambetear, bueno, hay un perfil de esfuerzo un poquito más alto. En Argentina o en los países sudamericanos, que hay mayor repertorio técnico individual, no necesariamente la primera acción de juego cuando un jugador recibe el balón es devolverlo, jugarlo de primera. Está también la opción de hacer una amague, hacer una gambeta, gambetear a un jugador o incluso dos o incluso tres. Y en otros lugares eso no se lleva a cabo porque ese nivel técnico individual no es tan frecuente. Entonces, sobre la base de este tipo de identificación, este tipo de cómo se interpreta el juego, también condiciona el perfil de esfuerzo. Así como hicimos con el balón, también se puede hacer un análisis de lo que es la dimensión de espacio. El espacio como primera medida tenemos que entender como espacio reglamentario, el espacio del juego, ¿no? Los 105 metros de largo por los 68 de ancho. Eso nos da una superficie de metros cuadrados, 7.140. Bueno, ahora, ese espacio reglamentario no es reflejo del espacio efectivo de juego, porque hay una cantidad de metros cuadrados que es la que ocupan por el 80% del tiempo efectivo de juego los 20 jugadores de campo, vale decir, dejando de lado a los arqueros. Esa dimensión de espacio es mucho más chica, es casi un tercio, un cuarto, depende de cada campeonato. Entonces vemos cómo
sobre la base de esa cantidad de espacio de metros cuadrados que ocupan los 20 jugadores de campo, si lo dividimos por 20, nos da una medida de los metros cuadrados por jugador que cada uno tiene que cubrir o tiene que desenvolverse al interno de ese espacio. Esto cambió mucho por el periodo del COVID, que hubo un salto de evolución táctica que se redujeron los espacios. En la Serie A, antes del COVID, eran 103, 104 metros, se redujo a 92, 94 metros. En la liga también se pasó de casi 96, 97 metros cuadrados por jugador a 84 hoy. Pero lo importante es que más allá del dato numérico preciso de hoy, lo importante es rescatar que hace falta analizar, considerar ese aspecto, no quedarme solamente con el espacio reglamentario, que seguramente me va a llevar a un análisis, una interpretación equivocada, sino también analizar cómo se va modificando el espacio de los 20 jugadores de campo y también por sectores. Puede ocurrir que el espacio colectivo de juego del tiempo efectivo sea esos 1840, 1850 metros cuadrados que está escrito aquí en el slide, pero puede ocurrir que del lado izquierdo haya mayor densidad de jugadores, tanto adversarios como nuestros, respecto al lado derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Como espacio de los 20 jugadores, estamos bien. Pero cuando vamos a analizar cuando la pelota está a la izquierda o está a la derecha, bueno, la relación de metros cuadrados por jugador es significativamente diferente. Entonces, también hay que analizar eso. Y si analizamos a lo mejor que un jugador que viene de un periodo retro to play, porque tuvo una lesión, justo le tocó volver a jugar en un partido donde había una asimetría entre el lado izquierdo y derecho del campo, y él jugó en la zona donde había una alta densidad de futbolistas, puede ocurrir que él se encontró a jugar 55 minutos de tiempo efectivo de juego en una dimensión de espacio de 72, 76 metros cuadrados por jugador. Eso pone el acento en un perfil de esfuerzo, tanto en la fase de posesión como recuperación de balón, con un alto nivel de exigencia muscular. Si ese jugador tuvo una lesión de origen muscular, tuvo la mala suerte que el partido que regresa le planteó un esfuerzo super máximo. Entonces, si tuvo un problema, no es que el proceso de rehabilitación o readaptación fue deficitario, es que justo tocó un escenario extremo en el partido que él volvía a la competencia. Bueno, este tipo de análisis es importante hacerlo para no llegar a conclusiones superficiales, apresuradas, de primera impresión, sino poder hacer un análisis mucho más detallado. Respecto a la relación de espacio-carga, está claro y bien identificado que a medida que el espacio se reduce, empezamos a poner mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con el estrés mecánico, tanto a nivel de aparato motor activo, musculatura, como también aparato motor pasivo, articulaciones, cápsulas articulares, tendones, ligamentos. En la medida que vamos al otro extremo, espacios muy amplios, tenemos un mayor nivel de exigencia a nivel metabólico y también en un parámetro que se llama Individual High Speed Running, que es las altas velocidades, pero sobre la base de un umbral individual. Esto también es otro punto interesante. Durante mucho tiempo se cometió un error muy grave, que es apoyarse en las referencias predeterminadas por los programas. Por ejemplo, uno compra un proveedor, no importa cuál, ellos tienen un software ya predeterminado que las altas velocidades o el high speed running son los 25 kilómetros por hora. Bueno, eso es puramente por una comodidad del programador o el desarrollador de esa tecnología, pero no nos sirve para nada ese parámetro a nosotros, porque nosotros tenemos un plantel con 22 jugadores de campo, 24, y cada uno tiene un pico de velocidad diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo a lo mejor un defensor central que su pico de velocidad máxima son 27 kilómetros por hora. Bueno, el individual high speed running son las velocidades superiores al 85% de su pico de velocidad. Vale decir que ya en 23 kilómetros por hora, 24, está en el parámetro de individual high speed running. Pero si nosotros usamos la referencia que viene de programa,
nos obliga a trabajar en intensidades muy altas para considerar high speed running. Ocurre lo contrario con un jugador que tiene un pico de velocidad muy alto. Si tenemos delanteros que tienen un pico de velocidad de 34 kilómetros por hora, 25 es muy bajo. Entonces, fíjense cómo no tomar en cuenta la necesidad de trabajar con umbrales individuales nos puede acercar mucho a lesiones porque tenemos subestimado el perfil de esfuerzo real del entrenamiento o el partido. Y eso porque nuestra área de análisis de rendimiento nunca se tomó el trabajo de evaluar que si tenemos la mejor tecnología, nos permite trabajar con umbrales individuales, pero bueno, yo no trabajo nada y uso una referencia que el programa ya trae. Pero a lo mejor esa referencia sirve para 6, 8 jugadores del plantel, pero nosotros entrenamos 24, no entrenamos solamente 8. Entonces los otros 16 están trabajando mal, con un porcentaje de error muy alto. Bueno, estos son puntos también a considerar. Así como el espacio, esto también hay que ver la relación de espacios en función de el perfil de esfuerzo individual. Acá hacíamos recién en la slide anterior un análisis más colectivo. Acá podemos hacer un abordaje mucho más preciso aún y analizar cuál es el perfil de esfuerzo cuando el jugador tiene la pelota o está muy cerca disputando el balón, la posesión del balón a un adversario, cuando está cerca de quién tiene el balón o del compañero que tiene el balón, y como estamos muy lejos. Cada una de estas situaciones, con el balón, cerca al balón o muy lejos del balón, nos da un perfil de esfuerzo diferente. O sea que, así como a partir del balón podíamos establecer diferentes perfiles de esfuerzo, si el balón lo teníamos nosotros o lo tiene el rival, también ocurre lo mismo que aunque el balón lo tengan mis compañeros, lo tengamos nosotros, si yo estoy lejos del balón, tengo un perfil de esfuerzo que es muy diferente a cuando yo tengo el balón en mis pies. Bueno, entonces esto también nos permite analizar eso, que en función de cómo sea la alternancia de cuando tengo el balón o juego mucho sin el balón o estoy siempre cerca del compañero o del adversario que tiene el balón, nos da un perfil de esfuerzo diferente, independientemente de que si estemos en fase de posesión de balón o recuperación de balón. Por lo tanto, es otro también elemento a considerar. De hecho, ya hay varios software que nos permiten analizar esto durante todo el partido, porque lo vamos a ver también ahora analizando el parámetro, el elemento tiempo de esos 5 elementos constitutivos constantes del juego, que lo que le estaba diciendo acá respecto al espacio, que hay que analizar también el perfil de esfuerzo y el tiempo en cada dimensión de espacio, con la pelota, sin la pelota, cerca de la pelota, muy lejos de la pelota. Esto nos va a dar también una alternancia y podemos ver que a lo mejor en fase de posesión de balón hay jugadores que están mucho tiempo con el balón o muy cerca del compañero que tiene el balón. Y a veces en fase de recuperación de balón, en fase defensiva, tenemos jugadores que predomina el tiempo en el que están lejos de la zona donde está el balón. Bueno, eso nos va a trazar perfiles de esfuerzo diferentes y tenemos que ver si ese perfil de esfuerzo se corresponde al modelo de juego que el técnico está trabajando o si no tenemos que corregirlo. Por esa corrección no es desde el punto de vista del trabajo físico, sino también desde la didáctica, desde el convencimiento, desde explicarle al jugador la importancia de que haga una tarea en particular. Curso, Optimización de la Fuerza en Fútbol. Disertante, Cristian Iriarte, preparador físico de élite con más de 30 años de experiencia, ex PF del Club Milán y docente del Máster de la UCAM, España. Domina las estrategias más avanzadas en fuerza aplicadas al fútbol. Accede al conocimiento de un referente internacional y lleva tu carrera al siguiente nivel. Comienza hoy y marca la diferencia en tu profesión. Continuando con el análisis de los distintos elementos constitutivos del juego, estamos viendo el hecho del tiempo, la dimensión del tiempo, y acá podemos analizar, bueno, cómo cada campeonato, si bien el tiempo reglamentario en todos los campeonatos es 90 minutos, el tiempo efectivo medio puede variar de un campeonato a otro. Acá tenemos algunos ejemplos que son siempre para tomar como un dato relativo,
pero por ejemplo, la Serie A 55 minutos, la Liga Española 56, la Champions League un poquito más alto, 58. Hay una tendencia en los últimos años a que el tiempo efectivo de juego se está disminuyendo, está bajando, pero dentro de ese tiempo efectivo de juego está aumentando el volumen de juego. Vale decir, cada vez hay más acciones de juego en menor tiempo y esto ha incrementado de manera muy importante en la carga cognitiva, porque nosotros no podemos limitarnos solamente al análisis del perfil del esfuerzo físico como un elemento aislado de lo que es toda la carga completa, la carga integral de la competencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en la carga cognitiva, en la manera que crece, también nos va a influir en el perfil de esfuerzo a nivel físico. Incluso hay un parámetro muy importante que se utiliza a nivel de Champions League o de campeonatos europeos, que es cuál es el tiempo de la doble demanda. La doble demanda y pasa por el hecho de que un alto nivel de exigencia física y simultáneamente un alto nivel de exigencia cognitiva. Porque ¿qué ocurre? Nosotros desde el punto de vista de preparadores físicos o especialistas en Sport Science, analizamos los perfiles de esfuerzo. Pues saben, debemos considerar que si al mismo tiempo que yo desarrollo un esfuerzo físico de alta exigencia, tengo que desarrollar procesos interactivos complejos en muy poco tiempo, tengo una carga integral muy alta, súper máxima. Entonces, no solamente debemos quedarnos con que un jugador lo tengo bien entrenado porque trabaja 300, 350 metros de distancia por encima del individual high speed running. Bueno, del punto de vista de la casística de las lesiones por velocidad, puede ser que estoy cubierto, entre comillas, estoy inmunizado, pero no me garantiza la eficacia en el juego eso. Me asegura que tengo una cantidad de entrenamiento, de estímulo, de esa cualidad física que me baja el riesgo lesional, de lesión. Pero la eficacia pasa por ver cuánto el futbolista es capaz de recibir un balón y jugar un balón de primera corriendo a parámetros de individual high speed running, que esa es otra área de análisis. Fíjense cómo cuando uno va profundizando el análisis de manera bien detallada, va trovando emergentes que nos permiten enriquecer cada vez más los programas de entrenamiento. Ahora vamos a ver otro parámetro respecto al tiempo, así como vimos que el espacio nos podía condicionar a un esfuerzo de baja, de mayor alta, o de mayor exigencia, ya sea si el espacio sea un espacio medio. Cuando íbamos a los extremos teníamos alta exigencia, pero con distinta orientación. Algo similar ocurre con el tiempo. Cuando el entrenamiento, el tiempo efectivo de entrenamiento es inferior al 50% del tiempo bruto de entrenamiento, irremediablemente nos encontramos en una zona de entrenamiento de carga baja, de baja exigencia. Cuando el tiempo efectivo de entrenamiento es entre el 50 y el 60% del tiempo total de entrenamiento, se puede hablar de una carga transition entre media-baja. Cuando estamos en valores entre el 60 y el 70% del tiempo bruto, estamos ya en la zona de carga alta, de alta exigencia. Y también ocurre lo mismo cuando estamos a valores superiores al 70%, carga alta, submáxima o incluso máxima. Depende qué tipo de orientación, depende en qué dimensión de espacio y también depende en función de qué etapa de la curva de aprendizaje está atravesando el futbolista o el plantel. Otro elemento constitutivo pasa por analizar la relación con los compañeros. Por ejemplo, en situaciones de ataque o de defensa, ocurre cuando se va a realizar un análisis sectorial en una zona del campo de juego, como dos jugadores por el costado izquierdo del campo pueden ser muy eficaces tanto para defender como para atacar, pero ellos juegan siempre, digamos, estos dos jugadores
juegan a lo mejor que en su zona hay 3 o 4 adversarios. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nos obliga a discriminar. Hay un nivel de eficacia del juego satisfactorio, pero a lo mejor esto implica un nivel de esfuerzo físico superlativo, porque ellos juegan en una zona donde tienen una inferioridad cuantitativa. Ellos saben relacionarse bien y contraponen a una inferioridad cuantitativa una superioridad cualitativa. Y de esa manera logran ser eficaces en el juego. Pero nosotros tenemos que saber que esa forma de jugar es muy demandante, es muy exigente, me genera una fatiga aguda muy importante que me requiere más tiempo para recuperarla post partido y también tengo un riesgo de lesión más alto. Puede darse que en la otra zona del campo, en el otro carril del campo de juego, el sector derecho, puede ser que yo tengo 3 jugadores que tienen el mismo nivel de eficacia, pero juegan 3 contra 3 o 3 contra 2, exactamente la relación opuesta. Juegan en paridad cuantitativa o en superioridad cuantitativa. Entonces, tiene un nivel de eficacia satisfactorio, pero con un alto nivel de eficiencia o economía de esfuerzo. Bueno, estos son aspectos a evaluar y analizar que la métrica de la tecnología no nos la dice. Tenemos que buscarla nosotros y construirla. Pero de esa manera sabemos que los jugadores que juegan por la izquierda tienen riesgo de lesión más alto y que requieren un abordaje de los procesos de recuperación activa y pasiva más desarrollado que los que juegan a la derecha, por ejemplo. En Si a su este, vez, en este perdón, caso, Cristian, perdón, el tema del video, ¿no? Puede ser importante, ¿no? Para observar estos movimientos, estos gestos, estas demandas, ¿verdad? sí, lo que acabas de decir es muy importante. Quizás a mí se me pasó por alto, te pido disculpas, No, pero no, por favor. es imposible analizar el esfuerzo a través de cualquier proveedor de tecnología sin hacer un análisis conjunto Con el con video. con las imágenes, con lo que ocurre en el análisis de videoanálisis. No se puede hacer. No se puede hacer un análisis del esfuerzo en partido sin ver lo que ocurrió en el partido. Y otro punto a analizar respecto a la relación con los compañeros es ese nivel de sincronicidad, de sincronismo, que a lo mejor un reparto, por ejemplo, los volantes. Bueno, cuando todos sabemos que cuando ocurre una situación, cómo tenemos que comportarnos. Pero en los primeros partidos de un campeonato, cuando llevamos pocas semanas trabajando con un nuevo modelo de juego, puede ocurrir que de 4 jugadores que juegan en el centro campo, quizás 2 lo hacen en el momento adecuado. Uno lo hace ligeramente anticipado y otro lo hace ligeramente en retardo. Bueno, esos primeros niveles digamos, de falta de sincronicidad perfecta se expresan por lo general en los primeros 10 15 partidos, cuando llega un nuevo cuerpo técnico con un nuevo modelo de juego, un nuevo modelo de entrenamiento. ¿Qué ocurre? Hay que ir viendo cómo el perfil de esfuerzo, cómo se vincula la eficacia a estos niveles de sincronicidad. Puede ser que nosotros, aún sin trabajar con un altísimo nivel de sincronicidad, hayamos recuperado el valor. O sea que hay una eficacia absoluta que es positiva, pero hay una eficacia relativa, que es cómo trabajó cada uno de ese grupo de trabajo, que hay 2 que trabajaron bien y 2 que trabajaron mal. Tengo una eficacia relativa, negativa en 2 jugadores, positiva en 2 jugadores. Cuando voy a analizar la eficacia absoluta, recuperamos el balón en menos de 4 segundos. Perfecto. Sin duda que eso es positivo. Pero también ir a discriminar cada uno de estos subestructuras nos permite entender que cuando el técnico dice tenemos que trabajar más la fase de transición negativa, y sí, tienes razón, porque ya el perfil de esfuerzo lo veo en nivel de eficacia, que no hay una uniformidad, que siempre la eficacia absoluta está asociada a eficacia relativa individual. Bueno, esa disociación me está expresando que tengo que trabajar más ese aspecto, ese momento del ciclo de juego. Y esto ocurre en cada momento, cada etapa del campeonato, donde hay una etapa de adquisición, una etapa de consolidación y una etapa de evolución de la eficacia o del modelo de juego, hay una correspondencia que no siempre es lineal. Por ejemplo,
Cuando llega un cuerpo técnico, inicia la pretemporada, plantea las bases de una nueva forma de jugar, ocurre que en los primeros 10, 15 partidos, para ser más eficaz, hay que trabajar más. Casi siempre está fuertemente vinculado, casi una correlación lineal, que para ser más eficaz hay que correr más, hay que sprintar más, hay que trabajar más. Todos los parámetros de trabajo tienen que crecer. Cuando se llega a una segunda etapa de consolidación, donde ya se llevan 3, 4 meses trabajando con el mismo modelo de juego, puede ocurrir que la eficacia continúa evolucionando, pero el esfuerzo que se incrementa es ligeramente inferior. Vale decir que no siempre hay una correlación lineal entre el incremento de la eficacia y el incremento del esfuerzo. Y por último, cuando se llega al fin de la temporada o en la segunda temporada a una etapa de evolución donde los jugadores ya están tan compenetrados con el modelo de juego que incluso pueden expresar lo mejor de su creatividad, de su inventiva, siempre al interno del mismo modelo comportamental que el técnico ha propuesto. Y ahí puede ocurrir que se continúa la evolución de la eficacia, pero los parámetros de esfuerzo incluso disminuyen. Hay mucha economía de esfuerzo, que eso ocurre mucho en los equipos que están en altos niveles de excelencia competitiva, que se continúa evolucionando la eficacia del juego e incluso el esfuerzo disminuye, se reduce. Y otro punto a analizar respecto a los compañeros es el hecho de analizar también que los distintos momentos de juego, las distintas fases de juego, cuáles son la cantidad de jugadores que están realmente participando de manera activa, potenciando el flujo de juego. Ocurre a veces que de los 10 jugadores de campo, hay 3 o 4 trabajando a nivel de intensidad alto, hay 2 trabajando a nivel de intensidad medio y hay otros 5 trabajando a nivel de intensidad bajo. Esto puede ser que en algunos momentos o contra algunos rivales no compromete la eficacia en el juego, pero sí nos lleva a una distribución heterogénea del esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre? Haciendo un análisis de mediano y largo plazo, esa distribución heterogénea no es lo más racional, porque puede llevar a que haya futbolistas que consumen sus reservas fisiológicas, su potencial de adaptación fisiológica de esfuerzo en un tiempo más bajo, pueden incluso expresar una pérdida de rendimiento como consecuencia de que los partidos están siempre convocados, están como, entre comillas, tienen un hábito comportamental que los lleva a recurrir siempre a esfuerzos de alta intensidad. Bueno, esto es importante también analizarlo, que así como hay una relación entre eficacia y perfil de esfuerzo que lo sostiene, también hay que ver que ese esfuerzo sea más o menos homogéneo. Y si es heterogéneo, analizar cuánto, cuáles son los rangos de variabilidad tolerables. Y otro punto a analizar, el último que es de estos 5 elementos constitutivos que habíamos comenzado a analizar, balón, espacio, tiempo, compañeros y adversarios, es analizar cómo se relacionan, cómo es el nivel de interacción de los adversarios y qué implica eso en el perfil de esfuerzo. Les doy un ejemplo. Un equipo adversario que a lo mejor defiende con 2 líneas de 5 cerca de su área, nos obliga a nosotros que tenemos el balón a tener un perfil de esfuerzo en la fase de posesión de balón, en la fase de agresión al arco contrario, diferente que un jugador, que un equipo que, por ejemplo, a lo mejor en vez de defender el arco, recupera el balón. Vale decir que como tenemos el balón nosotros, no se repliega cerca de su arco con orden, sino que nos agrede reduciendo el tiempo en el cual tenemos el balón, el espacio, para jugar rápido, jugar muy rápido, a pesar de que estamos muy lejos del arco de ellos. Bueno, a partir de cómo se comportan los adversarios, eso influye en el perfil de esfuerzo y el perfil de esfuerzo entendido no solamente como perfil de esfuerzo físico-atlético, sino también cognitivo, una carga integral. Un equipo que defiende replegado cerca de su área, pues les da mucho respiro a nuestros defensores, que nuestros defensores pueden participar de manera alternada
agrediendo, sumándose a las líneas de ataque, pero puede ser que los dos defensores centrales están como apoyo solamente del juego. En cambio, cuando tenemos un equipo rival que recupera el balón, la fase de recuperación del balón, juega a recuperar el balón, no importa dónde sea, todos corren hacia adelante a recuperar el balón, eso obliga a que los defensores nuestros, aun cuando están lejísimos en algo contrario, tienen poco tiempo para jugar, juegan a un toque o a dos toques. Entonces hace falta otro nivel de dominio técnico, otro nivel de dominio táctico individual y otra condición física diferente. Lo mismo ocurre con el modelo de juego. Si a lo mejor jugamos contra un equipo que en fase de posesión de balón se apoya más a la conquista del espacio adversario a través de un juego asociado, nosotros podemos ir alternar momentos en los cuales recuperamos el balón y momentos en los cuales defendemos el arco, pero todo el equipo tiene un perfil de esfuerzo bastante homogéneo, tanto los que están cerca del balón como los que están lejos del balón, porque estamos reduciendo espacios entre líneas horizontales y verticales de manera de evitar dejar espacio libre donde ellos puedan jugar o generar juego. En cambio, cuando el equipo rival a lo mejor hace verticalizaciones o lanzamientos largos, obliga a nuestros defensores a cubrir mucho espacio a sus espaldas y obliga a que tengan que recurrir 6, 8 veces por partido a una expresión de velocidad. Y fíjense cómo un defensor central que en un partido juega de una manera, tiene un tipo de desplazamientos y a una intensidad media submáxima. Jugando con otro rival que ataca de otra manera, a lo mejor está sobreexigido en las distancias de individual high speed running. Entonces, nos da perfiles de esfuerzo absolutamente diferentes. Y esto puede ocurrir entre un partido el domingo y un partido el miércoles. Por eso es que es importante que la propuesta de entrenamiento no tome como referencia únicamente nuestro modelo de juego o los requerimientos físico-atléticos de nuestro modelo de juego en dominancia, sino también cuando estamos dominados por otro que nos impone jugar a las condiciones que el otro impone. Es muy importante tomar en cuenta esto, porque aún hoy se cometen grandes errores conceptuales en las propuestas de entrenamiento, porque no siempre se tiene en cuenta este contraste de escenarios tan disímiles, tan diferentes. Y otro punto importante a analizar respecto a la relación que hay entre los compañeros y los adversarios eh, y en la globalidad del partido es que hay que identificar también los perfiles de esfuerzo máximos individuales, en qué condiciones se expresan. Les voy a dar un ejemplo que seguramente abre un espacio de reflexión interesante. Cuando uno analiza los partidos de Champions League, sobre todo los partidos de Champions League de las instancias finales, de cuarto de final, semifinal y final, se ve que los perfiles de esfuerzo máximos se llevan a cabo, se expresan dentro del orden, dentro de un respeto máximo del modelo de juego, de la sincronicidad, porque como el nivel de competitividad es muy alto, los equipos que se encuentran ya en instancias finales, todos tienen altísimos niveles de eficacia en el juego, en ataque, en defensa, defendiendo en espacios amplios, en espacios medios, en espacios chicos, defendiendo en superioridad numérica, en paridad numérica, en inferioridad numérica. Sí, todos los escenarios posibles, los equipos de Champions League, las instancias finales, expresan los niveles de eficacia más altos. Constituyen lo que se llama el gold standard de excelencia del fútbol mundial. La manera de ser dominante cuando tengo un rival que tiene un nivel de excelencia tan alto es con un esfuerzo físico superior. Si yo soy capaz de sprintar más veces a una velocidad más alta de aquel que me marca, puede ser que en los últimos 10, 15 minutos yo logro llegar a un espacio libre que en los primeros minutos del partido no lograba. Un compañero me pasa el balón con precisión, puedo hacer un gol, por ejemplo. Bueno, en la Champions League se ve que los picos de esfuerzo individual máximo se dan dentro de esta paridad de excelencia, pero también dentro de un altísimo nivel de eficacia y de sincronicidad del juego. En Sudamérica ocurre lo contrario. Los perfiles de esfuerzo máximo se dan en el caos.
¿Qué significa el caos? Por ejemplo, cuando un partido que un equipo está ganando, en el lapso de 10 minutos, por ejemplo, entre el minuto 65 y 75, el rival lo da vuelta. De ir ganando 1-0, nos encontramos perdiendo 2-1. Bueno, en ese momento hay una manera de aumentar el nivel de esfuerzo físico al máximo para tratar de revertir ese resultado. Y ocurre, por ejemplo, que jugadores que juegan fuera de posición, un defensor central que se agrega como delantero central, un defensor lateral que prácticamente juega como extremo de ataque constantemente, los dos defensores centrales que antes jugaban la defensa, jugaban en cuatro, ahora se encuentra a jugar en tres, tiene que cubrir mucho mayor espacio. Todo ese desorden por la pasión, compensar desde el esfuerzo lo que no está funcionando desde la eficacia del juego, lleva a que en Sudamérica, cuando uno va a analizar los partidos de Copa Libertadores o las instancias finales de Copa Sudamericana, ve que los récords individuales de esfuerzo se expresan en el desorden, en ese caos. Y esto es importante entender porque es un contraste de dos tipologías de juegos diferentes. En Sudamérica hay una clara prevalencia del juego uno contra uno, del jugador individual que tiene recursos individuales para sobreponerse al rival, y en Europa se juega más con un juego colectivo que requiere de mayor respeto, aplicación y disciplina táctica en cómo ocupar el espacio, qué hacer, cómo hacerlo, con quién colaborar, con quién cooperar, quién me ayuda, saber qué hago si la jugada sale bien o si sale mal, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque analizando el perfil comportamental, el nivel de juego individual, nos permite también establecer los escenarios o los contextos donde el jugador puede expresarse de mejor manera, o no solamente siendo eficaz, sino también tratando de buscar el equilibrio entre eficacia y el esfuerzo necesario para soportar o sostener esa eficacia en el juego. Y estos serían básicamente los cinco elementos que son parte constitutiva del juego. Otro punto que lo vimos recién de manera elíptica, el hecho de analizar la curva de aprendizaje, entender que en los primeros momentos que se está aprendiendo un nuevo modelo de juego, hay un incremento del perfil de esfuerzo para sostener un nivel de eficacia superior. Y aquí vemos, por ejemplo, una ilustración de cómo la carga externa acompaña el incremento de la eficacia en la fase de posesión de balón. Lo mismo ocurre cuando vamos a analizar cada una de las cuatro subestructuras de la posesión de balón, la subfase de inicio, construcción, creación y finalización, como también ocurre lo mismo de que la evolución de esto va de una curva ideal y va acompañada por el perfil de esfuerzo. Y lo mismo ocurre con las posibilidades de defensa, que son o defendemos el arco o recuperamos el balón o la defensa del contraataque, ir analizando qué tipo de correlación tiene con los perfiles de esfuerzo. Y acá tenemos un ejemplo de los tres momentos de una curva de aprendizaje en algunos parámetros, como puede ser la distancia por minuto, la distancia en el high speed running, el tiempo, trabajando a una intensidad superior a 20 watts por minuto, el fenómeno acelerativo, decelerativo y los impactos, los choques que les decía recién. Y ahí ven cómo en azul está el valor de la fase de adquisición, en rojo están los parámetros o las métricas en la fase de consolidación, y en la fase de evolución cómo disminuyen significativamente. Algunos parámetros disminuyen más, algunos menos, pero hay una tendencia muy marcada de que los tres momentos de la curva de aprendizaje tienen una correlación diferente con el perfil de esfuerzo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la incidencia que tiene en el rendimiento y la incidencia que tiene también en el fenómeno de las lesiones. Y esto sería un poco este análisis Muy que bien. habíamos hecho, de todos los elementos que son constantes
cada área de análisis en cada club, en cada institución, en cada federación, deberían tratar de trabajar a partir de estos conceptos que hemos tratado de compartir, este paradigma de análisis y desarrollar una matriz interpretativa, incluso hasta no hace falta que sea detallada como yo la planteé en algunos casos, porque claro, yo llevo ya 20 años trabajando con tecnología de análisis de GPS o similares de tracking, pero sin llegar a ese nivel de profundidad, entender que un entrenamiento, cuál es el tiempo, la relación de tiempo efectivo y tiempo bruto, entender la alternancia de la dimensión de los espacios, entender cómo impacta el esfuerzo físico, la velocidad del balón o la frecuencia de pases por minuto. Esos grandes conceptos nos permiten en gran medida enriquecer cualitativamente el proceso de entrenamiento y deberíamos ser capaces de poder sopesarlos, ponderarlos como un elemento más que nos va a facilitar el utilizo de las métricas convencionales y al mismo tiempo ayudar al momento del diseño de las tareas de entrenamiento, tomar todos estos elementos en consideración y plantear una progresividad de exigencia en el tiempo. Excelente, Cristian, excelente. La verdad que la observación, el punto de vista que nos has dado, nos enriquece para seguir evolucionando en esto del análisis de las métricas, pero aquí con parámetros muy claros, 5 posiciones, 5 parámetros muy claros para observar, junto con los videos, como decíamos anteriormente, que nos van a llevar a tener un punto de vista interpretativo mucho más amplio que solo mirar el dato frío que por ahí no nos dice tanto, ¿no? En este caso, si lo miramos en relación al modelo de juego, a la interpretación del juego, a la interpretación de cómo se relacionan los jugadores entre ellos, el tiempo, el espacio, el balón, todo lo que nos dijiste, realmente el conocimiento que podemos obtener es mucho mayor y la interpretación incluso de los datos para aplicar luego al entrenamiento. Así que muchas gracias, Cristian. Este es un video que creo que te va a sumar mucho si estás mirándolo. Así que bueno, te agradezco que nos dejes un me gusta, que te suscribas al canal. Y Cristian, bueno, siempre da cursos con nosotros. Hay un curso, Cristian, que hemos dado ya anteriormente, de esto hace un año aproximadamente, que es el curso Optimización de la Fuerza, que se los recomendamos porque es uno de los mejores cursos que hemos tenido en relación a cómo se organiza el entrenamiento de la fuerza y lo da Cristian Iriarte con toda su sapiencia, su conocimiento y su metodología, porque Cristian es un metodólogo que nos transmite un montón de conocimientos de una manera muy sistematizada, que nos ayuda a comprender de manera progresiva. Cristian, muchísimas gracias por todo este conocimiento y por todo el aporte. Bien, un saludo a todos. Gracias, nos vemos en la próxima. Curso, Optimización de la Fuerza en Fútbol. Disertante, Cristian Iriarte, preparador físico de élite con más de 30 años de experiencia, ex-PF del Club Milán y docente del Máster de la UCAM, España. Domina las estrategias más avanzadas en fuerza aplicadas al fútbol. Accede al conocimiento de un referente internacional y lleva tu carrera al siguiente nivel. Comienza hoy y marca la diferencia en tu profesión.